Son las 12:07, estamos de regreso aquí en CNN y Chilevisión. Y bueno, en contacto con don Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indiza. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, Rafael, un gusto de saludarte. El gusto es todo mío, pese a que ya hacemos contactos cada vez que las cosas empeoran. Esto es preocupante, digamos, pero el alza en los contagios y no solamente en el número de contagios, digamos, en la positividad que se ha visto de manera sostenida desde septiembre para acá, más aún cuando el 90% de los casos son variante Delta, ¿configura un escenario preocupante o no? Sí, efectivamente, tenemos un aumento del número de casos. Llevamos 3 días sobre los 2.000 casos. En el día de ayer, cerca de 2.900, 2.895 casos. Hoy día sobre 2.600 y van 3 días continuos en esa cifra, confirmando la tendencia que preveíamos. Aquí mismo habíamos hablado hace algunos días, Rafael, de que en noviembre probablemente íbamos a llegar a 3.000 casos diarios. Y hemos estado muy cerca, ayer 2.895, con un número de casos activos que en el día de hoy supera los 12.000 casos activos, que es una cifra importante. La positividad en la región metropolitana un 4%, lo que es igual a una tendencia que se ha mantenido con una positividad muy alta, y una variante Delta que es la predominante en los exámenes de secuenciación que se hacen en el país. Variante que se caracteriza por ser más contagiosa y que en todo el espectro de síntomas, algunos presentan unos síntomas más leves, algunos, y pueden seguir contagiando sin darse cuenta de que son portadores de esta enfermedad. Ahora, doctor, el hecho de que hemos avanzado de una manera ejemplar en la vacunación, eso hay que decirlo. De hecho, somos el tercer país con mejor avance en tercera dosis en el mundo completo. Debería generar, al menos, no voy a decir optimismo, pero refrenar nuestro pesimismo frente al avance de este nuevo rebrote o nueva ola, si se quiere, de casos de COVID-19. Sin duda alguna, Rafael, la verdad es que probablemente este rebrote que estamos teniendo, para hablar de ola necesitamos verlo con un poco más de tiempo, que alcance un pic y luego venga el descenso. Si se hace esa curva ya podemos hablar de ola. De momento por lo menos podemos asegurar que es un rebrote, sin duda alguna. Y esperamos que hacia fines de diciembre se provoque un cambio en la tendencia y esto empiece a disminuir. Pero en los próximos días todavía las cifras irán aumentando. Pero esto se ha asociado a un incremento en el interés de vacunarse con la tercera dosis. Recordemos que esa tercera dosis eleva de modo muy importante los niveles de anticuerpos detectables, los anticuerpos neutralizantes del virus, y esto favorece que de tener solo un 60% de protección contra la enfermedad, por leve que sean los síntomas, lo eleva de forma muy importante a 80%, y del riesgo de hospitalización lo eleva a 87 o 88%. Entonces, creemos que si seguimos vacunándonos masivamente, pero no solo eso, tenemos que seguir con medidas de cuidado, lavado de manos, cierto grado de prudencia, porque esto aún no ha terminado, Rafael. Ahora, hoy por hoy, yo entiendo que las vacunas uno debe estudiarlas primero en una fase experimental, después en su administración, y después se hacen estudios de larga data. Pero hoy por hoy, cuando yo escucho que la vacuna es experimental, me da un poquitito de tirria, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy la vacuna está suficientemente probada como para asegurar que es tan segura como cualquier otra vacuna que se administre hoy para tratar enfermedades de este tipo.
Efectivamente, tienes mucha razón porque podemos hablar de algo experimental en sus fases iniciales, pero estas vacunas que partieron de modo experimental ya llevan millones y millones de personas vacunadas. Las vacunas, por ejemplo, de Pfizer ya no es experimental. Los CDC han dado un paso adelante en su reconocimiento. Sabemos que entre los diferentes países, concretamente entre China, Estados Unidos y Europa, existe cierta competitividad en cuanto a vacunas, pero probablemente la vacuna que más hemos usado en Chile, Sinovac, que ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, si es que presenta toda la documentación acumulada hasta el día de hoy, tampoco podríamos hablar en estricto rigor de una vacuna experimental, sino una vacuna ya bastante sancionada por la evidencia científica en términos de inmunogenicidad, en términos de seguridad, que da completa garantía. Claro, vale la pena aclarar también que es una vacuna muy efectiva para impedir los estados más graves de la enfermedad, pero no tan eficiente en el nivel de contagio. Sin embargo, si uno se contagia y no sufre la enfermedad, de manera grave, cumple el objetivo, que es que la gente no muera a causa de COVID-19. El refuerzo, la tercera dosis con una vacuna heteróloga, ¿tenemos alguna? O sea, en realidad no tenemos. ¿Cuándo vamos a saber cuánto tiempo dura? Y porque supongo que es parte de las perspectivas realistas que tengamos que estar dando dosis de refuerzo periódicamente para el COVID-19. Bueno, eso es muy probable. Lo que hemos aprendido es que cuando pasan aproximadamente unos 6 meses, independientemente de cuál de las vacunas que se usan en Chile sea de la que hablamos, se produce una disminución de los niveles de anticuerpos. No sabemos si de la inmunidad completa, pero por lo menos esta que uno puede medir en laboratorio, se produce una disminución importante. Entonces, al provocar el refuerzo sabemos otra cosa, que la elevación de anticuerpos es mucho mayor que con 2 dosis, se dispara mucho más. Entonces, matemáticamente, si uno hace una curva de ese descenso, debería durar más. El tiempo va a durar más, no 6 meses, sino un tiempo más. ¿Cuánto más? Es mejor medirlo, no solo calcularlo matemáticamente para evitar cualquier error, y esto se está midiendo ya, y es muy probable que sea necesario, por la información preliminar que hoy en día disponemos, que sea necesario revacunar por lo menos una vez al año durante algún periodo. Eso no es 100% seguro, son datos todavía preliminares, pero sería posible que se necesite vacunar una vez al año, por lo menos durante un periodo. Yo le voy a preguntar por uno de los temas que a mí más me cautiva de lo que he aprendido durante la pandemia. ¿Tenemos idea de cómo cambia con esta tercera dosis los linfocitos de memoria, las células que guardan la alerta para lanzarla después cuando se presenta de nuevo un agente patógeno? Sí, es muy interesante porque se ha podido ver tanto los patrones de respuesta frente a la vacuna como los patrones de respuesta con la enfermedad. Y vemos que hay como 3 tipos de respuestas diferentes. Sin embargo, cuando se ve la respuesta en términos no solo de niveles de anticuerpos neutralizantes, que son los que más importan, sino de generación de células de memoria, esta es muy efectiva con las vacunas en la mayor parte de la población. Desde luego, hay algunas personas que se desvían un poco de la media, que tienen déficit inmunitario y que podrían tener una respuesta un poco más lenta o menos efectiva. Y esto hace pensar que más allá de los niveles de anticuerpos, estas células de memoria podrían dar una respuesta meses más lejos de la disminución de los anticuerpos que detectamos en el laboratorio. Hacer estudios celulares de inmunidad son más costosos, son más complejos, pero suponemos que las personas, aunque sus niveles de anticuerpos bajen,
podrían tener un poco más de capacidad de respuesta dado precisamente por esto que tú muy bien señalas, Rafael. Y doctor, el otro gran avance que hemos conocido en esta última semana es esta pastilla, un medicamento, un fármaco para administrarse cuando uno ya sufre la enfermedad. No es una vacuna, sino un fármaco para evitar la reproducción del virus en el tracto respiratorio. Es tiene buenas perspectivas de incluso avanzar a una suerte de antiviral nasal, de estos sprays que se usaron en algún momento para controlar, o que se experimentaron, se investigaron en algún momento para controlar la reproducción del virus en el aparato respiratorio. Sí, la verdad es que ya hay un medicamento que concluyó todos sus estudios, que es molnupiravir, y que demostró que disminuye el riesgo de mortalidad u hospitalización de 14% a 7%, simplemente si se toma en los primeros 3 días de la enfermedad este medicamento 2 veces al día. Con eso basta. Y es oral. Rápidamente, la gigante farmacéutica Pfizer se apuró en avisar que ellos también tienen su antiviral, que no han concluido sus estudios, pero que en la información preliminar que filtraron a los medios de comunicación ya disminuye en un 90% el riesgo. Esperemos que concluya el estudio, porque en ciencia uno tiene que leer toda la letra chica para estar seguro, y la información de la farmacéutica no está exenta de conflictos de interés. Perdona que yo sea muy riguroso y prefiero leer la publicación científica. Ahora, sin pensar mal, pero claro, es solo rigurosidad, no por desconfianza. Y en vacunas nasales hay avance, y CanSino, por ejemplo, y hay otros fabricantes que ya están pidiendo licencia para vacunas nasales que genera una respuesta inmunoglobulina A muy interesante en el tracto respiratorio superior y podría incluso evitar el contagio. Ahora, ¿por qué son importantes estos dos desarrollos? Uno, porque si hablamos que reducimos el riesgo en un 80%, aún queda un 20% de riesgo de gente que se va a enfermar. Y a esa gente que se va a enfermar, démosle algo, no nos quedemos simplemente a esperar la evolución de la enfermedad. Y con estas vacunas nasales, si podemos reducir más allá del 80% el riesgo de enfermar, sería una muy buena noticia. Doctor, tengo una última pregunta en que voy a apelar a su rigurosidad, precisamente. Franco Parisi ha dicho que no pudo abordar a un avión porque tiene un PCR, en algunas traducciones sale como, en algunas notas quiere decir, sale como PCR inconcluso y en otras como no concluyente. No son lo mismo. Pero ¿qué es un PCR no concluyente y qué es un PCR inconcluso? Lo que ocurre, la palabra en inglés de los informes es inconclusive. Inconclusive en inglés significa no concluyente, y también tiene la acepción de no terminado, claro, que no se ha completado. Pero en castellano son palabras diferentes. En castellano eso se dice indeterminado o no concluyente. Y el término de inconcluso, de traducir inconclusive como inconcluso, se presta para errores, claro, porque sería como que no se terminó el examen. El examen se terminó. Y básicamente el informe, traducido científicamente en lenguaje técnico al castellano, sería indeterminado, que significa que la muestra fue muy pequeña, o la cantidad viral fue baja, o por un problema técnico en el termociclador, ya una cosa, la cantidad de ciclos que se requieren para aislar el material genético, no pueden descartar que sea un error de laboratorio o la muestra muy pequeña. Entonces se dice no determinado, inconcluyente.
Pero eso no es problema, se repite el examen no dura más de 6 horas y debería estar solucionado este tema. ¿Y me tiene usted idea de cuántos de los exámenes salen con resultados indeterminados porcentualmente hablando? No, son bajos, la gran mayoría, porque depende del punto de corto con la termocicladora, pero la gran mayoría salen o positivos o negativos. Esto es muy infrecuente, pero se soluciona rápido porque se avisa al paciente, se le toma una contramuestra y ya está. No debería ser una cosa que prolongue días, sino horas la solución del estado de contagio de cualquier persona, incluyendo un candidato presidencial. Muy bien. Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indicia, muchísimas gracias por este contacto con CNN y con Chilevisión. Que tenga usted una muy buena jornada. No, gracias Rafael, un privilegio conversar contigo. No, el privilegio es nuestro, muchas gracias. Y bueno, mala suerte la del candidato Parisi. Inconcluyente o indeterminado, pero se puede hacer otro examen en un caso no mayor de 6 horas, estará listo y podría abordar el próximo avión.